Sí, Ya no da examen. Parezco que no me canso, pero ¿Qué le sí se parece? me Ya se cansa. examen, pero de la semana pasada otra vez. Ay, no. Ay, no, man. Ay, no, mamá. Ay, no, mami blue. Bien, nos vamos a regresar hasta la cara endocranial del ala mayor, del esfenoides. De ahí nos vamos a dirigir posterior. Posterior, dijimos que estaba la sutura temporo esfenoidal. Temporo esfenoidal. Esta es la sutura temporo esfenoidal. ¿Sí? Posterior a esta sutura temporo esfenoidal, encontramos a la cara endocranial del escama del temporal. ¿Se acuerdan que ya habíamos visto la cara exocranial del escama del temporal? Bueno, esta es la cara endocranial del escama del temporal. ¿Sí? Estando aquí, nos vamos a dirigir posterior. Y posterior vamos a encontrar esta estructura, miren, esta estructura. Aquí estoy pintando la rayita simplemente para poderla ubicar. Toda esta estructura se llama porción petrosa del temporal. Algunos libros viejos todavía traen el término de roca del temporal. ¿Sí? Esta porción petrosa tiene una forma piramidal, ¿sí? Triangular. Como piramidal triangular tiene una base que se va a continuar con la escama. Tiene un vértice que se articula tanto con la porción basilar del occipital como con el cuerpo del esfenoides. Es este vértice, ¿sí? Tiene dos caras, una cara anterior y es superior y pues se llama anterosuperior, y una cara posterosuperior. Tiene tres caras, la otra cara está aquí abajo y es la cara inferior. ¿Sí? Pero de esa ya hablaremos después, ¿sí? Vemos que en la cara anterosuperior vamos a poder observar esta depresión, miren, esta depresión. Ubíquenla bien. Esta depresión se llama fosa gasseriana. Ahí en esa fosa gasseriana está el ganglio de Gasser. Es el ganglio del quinto par. ¿Sí? ¿Karim? ¿Ya lo viste? Bueno, es que aquí se ve diferente. Ah, ya. ¿Sí? Fosa gasseriana. Aquí está el ganglio de Gasser, que es el ganglio del quinto par del trigémino. De él vamos a vivir toda la vida, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, los que nos dediquemos a la odontología. ¿Sí? Posterior y lateral a la fosa gasseriana, observamos esta saliente que se llama eminencia arcuata. Esta es la fosa gasseriana en la cara anterosuperior, y lateral y posterior la eminencia arcuata. ¿Sí? Arcuata. En la cara posterosuperior, vamos a poder observar este agujero que es el conducto auditivo interno. Este es el conducto auditivo interno. Lo puedes ver de este lado también, Cari. Es este. ¿Sí? De este lado es este. Conducto auditivo interno, por el cual pasa el séptimo par craneal, el facial. Pasa también el octavo par craneal, el estato acústico. Séptimo, facial, octavo, estato acústico. Y posterior y lateral encontramos esta depresión, que se llama fosa subarcuata. ¿Sí? De esta fosa subarcuata, podemos decir que tanto la fosa subarcuata y la eminencia arcuata alojan aquí al oído medio y al oído interno. ¿Sí? Aquí adentro está el oído medio y el oído interno. ¿Sí? Su base decíamos que se continúa con la escama. Su vértice se articula con la porción basilar y el cuerpo del esfenoides. En este vértice podemos ver cómo desemboca un agujero que se llama agujero carotidio. En este vértice vamos a ver un agujero más, que se llama agujero rasgado anterior.
Este es el agujero rasgado anterior. ¿Sí? Ahí está el agujero rasgado anterior por el cual pasan arterias y venas basilares. ¿Sí? Arterias y venas basilares. Veamos de esta porción petrosa cómo su borde anterior se continúa con la escama. Su borde posterior se articula con las masas laterales y la concha del occipital. ¿Sí? Y vemos un borde superior. En esta porción petrosa vemos un borde anterior que se continúa con la escama, un borde posterior que se articula tanto con las masas laterales como con la concha del occipital. Y tenemos un borde superior que une las caras anterosuperior y la posterosuperior. ¿Sí? En este borde posterior, vemos cómo se articula, decíamos, el borde lateral de las masas laterales y el borde anterolateral de la concha del occipital. ¿Sí? Aquí, fíjense bien, y si se alcanza a observar, ¿sí? Aquí vamos a poder observar, de las masas laterales se forma una escotadura, llamada escotadura yugular del occipital, a este nivel. La porción petrosa forma aquí una escotadura, esa sí la podemos ver aquí. Es la escotadura yugular del temporal. Las dos escotaduras forman una fosa, llamada fosa yugular. Por ahí sale, por esa fosa yugular, por ahí sale la vena yugular interna. Y esta fosa yugular forma parte de un agujero que se alarga, que es el agujero rasgado posterior. Por ese agujero rasgado posterior pasa el noveno par craneal, el glosofaringio, el 10º par craneal, que es el vago neumogástrico, y el 11º par craneal, que es el espinalo accesorio. ¿Sí? Un detalle más, fíjense bien. Habíamos dicho que de la protuberancia, lateralmente se formaba el surco del seno lateral. Vean cómo este surco del seno lateral se continúa hacia su parte anterior, inferior y medial. El surco del seno lateral se continúa hacia su parte anterior, inferior y medial con el surco del seno petroso. Este surco del seno petroso desemboca en la fosa yugular. Fíjense bien cómo, ¿sí? Toda la sangre desoxigenada de este cerebro va a ser juntada aquí, en el surco del seno sagital. ¿Sí? Lo recoge aquí, en el surco del seno sagital. ¿Sí? Lo lleva de ese surco del seno sagital aquí a la protuberancia. De aquí lo va a llevar, ¿sí?, a el surco del seno lateral, y de aquí lo pasa al surco del seno petroso para llevar esa sangre hacia la fosa yugular y salir del cráneo por la vena yugular interna. ¿Sí? Así es como viaja la sangre desoxigenada. Ahí está la yugular, en la parte lateral del cuello. ¿Vamos bien? Ahí está lo malo. Está muy difícil. ¿Qué punto sería este? Anterior. Inferior y medial. No inferior, porque estamos viendo la vista inferior. Entonces sería Anterior el y punto medial. más anterior y medial. ¿Sí? ¿Cuál sería el punto más anterior y medial? ¿Las caras mesiales de quién? De la central. De 11 y 21, ¿verdad? Muy bien. Ese es lo más anterior y medial. ¿Qué encontraríamos posterior y medial a esas caras mesiales de 11 y 21? Un agujero. Este agujero se llama agujero nasopalatino. Agujero nasopalatino. Por ese agujero nasopalatino pasan arterias, venas y nervios nasopalatinos. Arterias, venas y nervios nasopalatinos. ¿Sí? De aquí nos vamos a dirigir posterior y medial. Posterior y medial. ¿Qué encontramos?
La sutura. a la sutura intermaxilar. Intermaxilar. Y lateral a la sutura intermaxilar Los agujeros. encontramos a las caras inferiores. Encontramos a las caras inferiores de las apófisis palatinas de los maxilares. ¿Dónde quedarán las caras superiores de estas apófisis palatinas de los maxilares? Por las fosas nasales. Esta sería la cara superior de las apófisis palatinas de los maxilares. Entonces, ¿cómo llamaríamos también a las caras superiores? Caras nasales. Caras nasales. Y a las caras inferiores, caras bucales. Vocales. ¿Sí? Caras bucales o caras inferiores ¿de quién? Del maxilar. De las apófisis palatinas de los maxilares. Estamos aquí. Fíjense bien, yo me voy a dirigir lateral e inferior a ella. ¿Dónde sería eso? ¿A las apófisis? Lateral e inferior, los apófisis. Las apófisis. Bueno, estas, ¿no? Las apófisis alveolares. Alveolares. Aquí casi no tenemos, pero bueno, estas serían las apófisis alveolares. Inferior a las apófisis alveolares, Pues, sí. los dientes superiores. Muy bien. Me regreso a las apófisis palatinas de los maxilares, a la cara inferior. Y me voy a dirigir posterior. Posterior. Voy a encontrar una sutura. Voy a encontrar una sutura. Esta sutura se llama sutura palatomaxilar. Sutura palatomaxilar. ¿Esta? ¿Sí? Sutura palatomaxilar. Posterior a esta sutura palatomaxilar, voy a observar las caras inferiores de las láminas horizontales de los huesos palatinos. Caras inferiores De las láminas. de las láminas horizontales de los huesos palatinos. ¿Por dónde veríamos las caras superiores? Por la nariz. Por las fosas nasales. Las fosas nasales. ¿Sí? Medial a estas caras inferiores de las láminas horizontales de los huesos palatinos, tendríamos a la sutura ¿qué? Interpalatina. Interpalatina. ¿Sí? Y posterior y medial a la sutura interpalatina tenemos a la espina nasal posterior. Posterior y medial a la sutura interpalatina encontramos a la espina nasal posterior. ¿Sí? Espina nasal posterior. ¿Sí? Estas láminas horizontales tienen un borde anterior formando la sutura palatomaxilar. Tienen un borde medial formando la sutura, ¿sí?, interpalatina. Tienen un borde lateral que se articula con las apófisis alveolares. Y tiene un borde posterior, libre. La unión de este borde posterior con el borde medial forman a la espina nasal posterior. ¿Sí? Bien, estoy en la espina nasal posterior. Me voy a dirigir ¿hacia dónde? Superior. Superior. ¿Qué más? Medial. Medial. ¿Qué más? Interno. A la espina nasal, a la sutura interpalatina, y voy a encontrar a este, que es el vómer. Superior. ¿Qué superior es ahí? Medial e interno. A la sutura interpalatina, a la espina nasal posterior, encuentro al vómer. Al vómer. Ahí está. ¿Sí? Superior y medial al vómer. Aquí. Superior y medial al vómer. Voy a encontrar a la cara inferior del cuerpo del esfenoides. Aquí encuentro a la cara inferior del cuerpo del esfenoides. Aquí, la cara inferior del cuerpo del esfenoides forma una cresta. Forma una cresta. ¿Sí? A esa cresta se articulan, ponlo, Mari, un vómer. Se articula una ranura que hace el vómer. ¿Sí? Esta articulación vómero-esfenoidal es un tipo de articulación especial, es única en nuestro cuerpo y se llama esquindilesis. Esquindilesis. ¿Sí? Aquí. La sutura
Vómero esfenoidal. Aquí hay una cresta adentro que se articula con esta ranura. ¿Sí? Aquí adentro. Bien. Lateral a este vómer encontramos a las coanas. Lateral a este vómer encontramos a las coanas. A las coanas. Y lateral a estas coanas vamos a encontrar a las caras mediales. Estas son las caras mediales de las porciones verticales o láminas verticales de los palatinos. Caras mediales de las láminas verticales de los palatinos. Posterior a estas láminas verticales encontramos a la sutura, ¿sí?, esfenopalatina. Sutura esfenopalatina. Posterior a la sutura esfenopalatina observamos a la cara medial, del ala medial, de la apófisis pterigoides. Cara medial, del ala medial, de la apófisis pterigoides. Lateral a esta cara medial, observo la cara lateral. Esta es la cara lateral del ala medial. Cara lateral del ala medial. Lateral a esta cara lateral del ala medial observo este espacio llamado fosa pterigoidea. Fosa pterigoidea. Lateral a esa fosa pterigoidea observo a la cara medial del ala lateral. Esto es la cara medial del ala lateral. Y lateral a esta cara medial del ala lateral observo la cara lateral del ala lateral, de la apófisis pterigoides. Anterior a esta cara lateral del ala lateral, observo a la tuberosidad del maxilar. Observo a la tuberosidad del maxilar. ¿Sí? Este espacio que queda entre la cara lateral del ala lateral de la apófisis pterigoides y la tuberosidad del maxilar se llama fosa pterigomaxilar. Se llama fosa pterigomaxilar. ¿Sí? Lateral anterior a esta tuberosidad del maxilar, observo a la cara posterior. Esto es la cara posterior de la apófisis piramidal del maxilar. ¿Sí? Esa. ¿Sí? Cara posterior. ¿Sí? Cara posterior de la apófisis piramidal. ¿Sí? Del maxilar. ¿Sí? Y aquí podemos ver cómo, fíjense bien, posterior a esta apófisis piramidal del maxilar, encuentro la hendidura esfenomaxilar que ya la había visto por la órbita. Posterior a ella encuentro a la cara externa del ala mayor del esfenoides. Y en esta cara externa del ala mayor del esfenoides solo puedo observar, ¿sí?, posterior a la apófisis pterigoides, al agujero oval que pasa a la rama mandibular y el agujero redondo menor. ¿Qué pasa? El ramo meningio medio de la rama mandibular del quinto par. ¿Sí? Agujero oval. ¿Sí? Es parte de las alas mayores, pero en la parte posterior de las apófisis pterigoides. Agujero oval, por donde pasa la rama mandibular del quinto par. Y lateral y posterior, el agujero redondo menor, por el cual pasa el ramo meningio medio de la rama mandibular. ¿Usted en cuánto tiempo se aprendió todo? Yo ya nací con esto. Y los que no nacimos con esto, Ya por el pausa. 6 años. Pues miren, después de verlo